Buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Hola César, ¿cómo estás? Acá compartiendo contigo un programa más del Erizo y el Zorro. Increíble, ¿no? Increíble que estemos avanzando en esto. No sé, me parece fascinante. Sí, quisiera agradecer a las personas que han hecho comentarios de tipo personal y de tipo también de las personas que han hecho algunos comentarios en YouTube. Les agradezco mucho. Todo tipo de comentarios siempre es valioso. No necesitamos que sean solamente comentarios que hablen a favor de nosotros, sino a veces aquellos que puedan advertir algunas cosas que pueden mejorar, ¿no? Todo siempre es mejorable y nada mejor que los comentarios de buena fe de la gente que nos está siguiendo, ¿no? Agradezco a las personas también que están suscribiéndose al programa, ¿no? Hasta ahora no los conozco, pero ya los vamos a conocer seguramente. Alguna vez conversábamos aparte, creo, que uno de los propósitos de una buena educación podría ser también el tener la suficiente energía, coraje o fortaleza como para soportar incluso los insultos, ¿no? De hecho, una sociedad más sana es aquella que puede manejar eso sin colgar a nadie, sin quemarlo, ¿no? Así Ujú. que, sí, bienvenidos Así sean es. los comentarios. Completamente de acuerdo, ¿no? En algunas redes sociales, güey, yo he recibido varios, probablemente tú también. Sí, que venga lo que creen que deben decir con respecto a nosotros y bienvenido sea, ¿no? Y en una de las cosas que quería aprovechar, César, y también pedirles compartir esto con las personas que nos están viendo en este programa, que ha habido un error mío en relación al apellido de la congresista, la última congresista que ha cometido extorsión con su trabajador. Probablemente han sido más de uno, pero por el momento solamente conocemos de uno, ¿no? Su apellido es Cordero, no es Torres. Entonces, quería disculparme con ese error involuntario. A veces cuando hay tanta información junta pueden suceder estas cosas, ¿no? Pero bueno, valga la aclaración. El contenido sí es el mencionado. El tema básicamente era solo el apellido, ¿no? Sí, y en Ujú. mi caso también hubo un comentario que en realidad fue indirecto con respecto a algo que dije, que fue una estupidez, y es haber dicho que en nuestra época el que era ignorante lo era por decisión propia. Ahora, yo quiero aclarar el asunto en la medida en que fue estúpido de mi parte decir eso, porque primero porque todos sabemos las limitaciones que existen en diversas zonas del planeta y en nuestro país más aún con respecto al acceso a la información y más todavía al acceso al conocimiento, que requiere además una serie de filtros, ¿no? Porque la información en crudo tiene que ser filtrada para adquirir el estatus de conocimiento. Entonces, hay dos cosas que se oponen a un buen conocimiento. La primera es la falta de información, ¿no? El hecho de que escatime la información ciertos gobiernos locales o nacionales y lo que se llama las fake news, ¿no? Es decir, las informaciones falsas que ahora abundan y en Internet, sobre todo en las redes, pero también en los periódicos, de manera que es muy difícil a veces saber qué es lo que puede ser verificado completamente, aquello que es dicho con mala fe, aquello que está hecho para simplemente engañar a la población, marear la perdiz, como decimos nosotros. En fin, entonces, no es totalmente cierto, bueno, no es cierto que uno sea ignorante por decisión propia. Ahora bien, yo me estaba refiriendo casi como una suerte de provocación para todos aquellos que están viendo acá, porque si están viendo este diálogo, implica que tienen acceso a una máquina, sea teléfono, sea computadora, y por lo tanto tienen acceso a diversos filtros de información. Son personas, eh, asumo que quienes nos ven tienen una condición
económica o media que sí les permite acceder a una información y tienen la capacidad de filtrar, por lo menos potencialmente saber qué es falso y qué no lo es. Cuando ocurre eso, y tú y yo conocemos muchos casos, gente que ha terminado una carrera, medicina o diseño o qué sé yo, que, que por cuestiones de tradición, por cuestiones de temperamento, no suelen filtrar la información, no suelen corroborar la información, no se adhieren inmediatamente a aquellos que visceralmente sienten que es correcto o que es cierto. Entonces, en ese sentido, a este grupo de personas que todos hemos caído en eso alguna vez, yo me estaba refiriendo. Nosotros, de alguna forma u otra, eh, los que tenemos el privilegio de tener acceso a este tipo de máquinas o a este tipo de comunicación, tenemos una enorme responsabilidad y creo que sí, eh, sí podrían echarnos en cara el hecho de que seamos ignorantes en algo o que por lo menos no corroboremos algo que se ha dicho alegremente y lo aceptemos como cierto, simplemente porque congenia con nuestro temperamento o nuestros deseos. Así es, César. Así es. Yo podría, digamos, agregar de que, bueno, la frase es, es en inglés, no sé si la he traducido bien, yo creo que sí. Y hay algunos adjetivos en toda esta oración, ¿no? Yo no quiero poner los adjetivos, yo quiero poner básicamente el contenido, Ujú, el que dice eh, algo así como que las personas tienen que adecuar su postura a los hechos y no los hechos a su postura, porque eso es manipulación, ¿no? Y yo creo que es un poco algo de lo que puede pasar cuando la información es sesgada o se recibe y se transmite de forma sesgada, de manera tal de que la información se trastorne, digamos, todo el espíritu de verdad y termine siendo pues una manipulación horrorosa, ¿no? Que es lo que estamos viendo en muchos medios concentrados, de, de medios periodísticos, escritos, televisivos y algunos también virtuales, ¿no? ujú, Medios digitales. Entonces, sí, eso yo creo que hay que digamos, transmitir esa idea que nosotros tenemos al respecto, ¿no? ujú. Así es, Nuestro tema de hoy es la segunda parte del problema de las prohibiciones en el Perú, ¿cierto? así es, así es, César. Las prohibiciones, la segunda parte, ¿no? Que quedó pendiente, Ujú, ¿no? Y probablemente no quede muchas cosas en el tintero, pero trataremos de que sea este programa complementario al anterior, ¿no? sí, pero antes de seguir adelante, yo quisiera que tú invites a lo que podría ser una buena reunión más adelante, quizá en la próxima semana, ¿verdad? Claro que sí, estamos muy contentos. Estamos cumpliendo un mes eh, en este medio digital eh, que ha tenido una muy buena acogida por parte de gente que incluso ni conocemos aún. Ujú, Entonces, en el próximo, en este programa, vamos con las personas que yo estoy tratando de difundir y estas personas están difundiendo, o sea, es un efecto multiplicador. Les voy a poner o les vamos a poner un link de Zoom para que el próximo viernes, déjenme ver la fecha exacta, el próximo viernes, a ver, el 5 de mayo a las 6 de la tarde, hora peruana, eh, están invitados a que se unan con nosotros en un Zoom completamente informal, con una agenda abierta para que podamos conversar lo que quieran, ¿no? Hacernos la pregunta que quieran o dar sus opiniones de acuerdo a su postura o de acuerdo a lo que consideren conveniente, ¿no? Espero que sea una reunión amical, ¿no? Que la pasemos bien y celebremos juntos, ¿no?
este proyecto que tenemos de comunicación con ustedes. Entonces, esto lo vamos a poner cuando estemos compartiendo el programa con la mayoría de gente que usualmente lo hago, y tú también, César, seguramente harás lo propio, Claro que sí. este, poniendo el link del Zoom para reunirnos, ¿no? El Ujú, próximo viernes perdón, sí, pues el viernes 5 de mayo a las 6 de la tarde, hora peruana. ujú. Ujú. Bueno, ya, sin más, a ver, vamos al asunto de las prohibiciones, segunda parte. Así es. Ujú, Y lo primero que quería recordar es que la palabra prohibir implica impedir el uso o ejecución de algo, ¿no? No necesariamente tiene que ser, está prohibido esto, sino cuando se toma una acción para impedir o que se use o que se haga algo, esa es una prohibición, ¿no? Dimos anteriormente algunos ejemplos como el cierre de LUM, el cierre de la casa de juguetes sexuales, el cierre de impares. Entonces, no los están prohibiendo literalmente, pero sí están impidiendo su funcionamiento, que al final constituye una prohibición. ujú, Entonces, hemos querido enfocar las prohibiciones que vienen de algunos estamentos del Estado, ¿no? Quiero empezar a comentar las prohibiciones de parte del Poder Ejecutivo. Cuando empiezan las protestas, la respuesta del Estado fue impedir a los manifestantes que se dialogue acerca de sus demandas. ujú, No han querido conversar absolutamente nada en relación a sus legítimas demandas, que eran el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta, eventualmente también un referéndum para una asamblea constituyente, e inicialmente también se estaba hablando de la liberación de Pedro Castillo. Con el tiempo, la demanda ciudadana se, se limitó básicamente al cierre del Congreso y a la renuncia de la presidenta Boluarte, ¿no? sí. Pero ese tema fue vedado, es decir, fue absolutamente prohibido que se comente, se analice y se logre escuchar a los manifestantes, ¿no? ¿Qué cosa ha ocasionado esta actitud del gobierno? Empecemos por Lima, ¿no? Que Lima ha sido la última parte de las protestas que se iniciaron el año pasado. Bueno, la última parte de las protestas en este año se concentraron también en algunas partes del interior del país, pero fue prevaleciente el tema en Lima, ¿no? En Lima han habido abusos, pues, abusos que ya todos conocemos. La incursión en San Marcos, la, el, la muerte de esta persona que ni siquiera se estaba manifestando con un impacto de bomba lacrimógena en la cabeza, miles de heridos, ¿no? Gente que ha sido sembrada por personal ligado al grupo Terna de la policía, que ha sido evidente en las filmaciones. Todo esto de impedir que exista un diálogo entre el Ejecutivo y los manifestantes, condicionó eso en Lima. Y en el interior del país, ya todos sabemos, ¿no? 49 fallecidos. Las investigaciones que ha hecho ILR Reporteros, New York Times, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y que lo han compartido y difundido y han hecho sus investigaciones propias algunos otros medios periodísticos como Hildebrand en sus 13. También ha sido transmitido por medios digitales como el de Pedro Salinas en sus programas Rajes del Oficio de Apocalipsis Now, Rosa María Palacios, La Encerrona, SQP, El Diario de Curven, Al Filo, periodistas regionales como Ludomir, etc. Entonces, hay abundante fuente de información de lo que ha pasado, ¿no? La policía y el ejército han, según todas estas investigaciones, apunta que la policía y el ejército han hecho uso excesivo de la fuerza, y esto ha producido ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos. No solamente hablemos de los muertos, hablemos de la cantidad de heridos y secuelados Mm, por, por estas masacres, ¿no? Que han estado rodeadas de una gran violencia. Si bien es cierto, ha habido violencia de parte de los manifestantes,
Human Rights Watch ha eh, expuesto la cifra de manifestaciones violentas que están alrededor de 113 o 115, si no me equivoco, pero la cantidad de manifestaciones que han habido en este lapso ha girado alrededor de 1.200 o 1.300, con lo cual la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. La mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. Y es más, la mayoría de gente que ha fallecido en la sierra del sur del Perú no ha sido en ningún momento una amenaza a la vida de las fuerzas del orden, y en muchos casos han sido gente que ni siquiera participaba en las marchas. Eso lo comentamos en algún momento en el primer programa, Sí, pero era importante reiterarlo, César. Georges Clemenceau, el francés, decía que la guerra siempre es un asunto muy serio para dejárselo en manos de los militares. Y lo mismo podríamos decir de los disturbios en general. Los problemas sociales son demasiado serios como para dejárselo en manos solo de los políticos y más aún los políticos que tenemos a mano, ¿no? Y la otra cosa que habría que recordar es que hay estudios, y sobre todo médicos, sabes tú, estaba leyendo, este es un médico muy reputado inglés, Richard Wilkinson, cuyo libro se llama Las desigualdades perjudican, y en una parte habla sobre la violencia. Entonces, y dice acá, si me permite citarlo, un indicador importante de la relación entre la igualdad y la calidad de entorno social procede de las investigaciones sobre homicidio y delitos violentos. Numerosos estudios nacionales e internacionales muestran que hay una fuerte tendencia a la alza en los índices de homicidios o agresiones en los países donde se observa una mayor desigualdad social y económica. Y esto vale la pena mencionarlo porque nosotros, ¿te acuerdas que alguna vez mencionamos de que el índice de desigualdad en el Perú es altísimo y está entre los más altos del mundo, el cuarto lugar en el mundo? Dos cosas, ¿no? La primera es aquellos que esperan que todas las manifestaciones sean absolutamente pacíficas, están esperando manifestaciones místicas, ¿verdad? Manifestaciones al estilo Gandhi, que tenía de alguna manera una presencia enorme, irradiaba una suerte de halo y además su discurso era pacifista y todo lo demás. Pero eso es la excepción. En general, en el mundo no ocurre así. Y es, ah, es tonto esperar que todas las manifestaciones sean completamente pacíficas. Siempre va a haber violencia y más en sociedades, lo acabamos de leer, donde las desigualdades son muy fuertes. Eso es una cosa. Y la segunda cosa, tratar de solucionar o de enfrentar ese problema con una mentalidad castrense, como la que está ejerciendo el gobierno, es una barbaridad, ¿no? Recordemos también lo que decía Voltaire. Voltaire decía que las sociedades más peligrosas son aquellas en las cuales se mezcla la ignorancia con la intolerancia. O sea, esas dos cosas, ignorancia más intolerancia, y además le agregas poder, terminan siendo un caldo de cultivo terrible para una sociedad, ¿verdad? Termina tarde o temprano explotando en una violencia mucho más grande. Entonces, cabe recordar también de que lo que tú estás hablando no es una prohibición manifiesta, es implícita, ¿verdad? Nadie dice te tienes que callar la boca, nadie dice estás prohibido hablar, no, pero todas las acciones apuntan a eso, ¿verdad? Exacto. Sí, la palabra implícita te agradezco que la hayas mencionado, ¿no? Existen actitudes o condiciones absolutamente implícitas, pero que son absolutamente reales también, Ujú, ¿no? Lo que tú estás mencionando, por ejemplo, hablando en el campo médico, si es que una persona quiere tomarle los signos vitales a una persona, tomándole la presión, y la persona eh, a la que está siendo examinada estira el brazo para que le pongan el manguito del tensiómetro, ese es un consentimiento implícito. No le está diciendo, ok, adelante, ¿no? Tómame los signos vitales, pero eso es algo implícito. La frase que has empleado es absolutamente precisa en relación
a lo que estamos hablando, ¿no? Además, esa es la cesión de un poder, lo que estábamos Ujú, hablando. Es decir, yo estoy confiando en el médico y estoy cediendo cierto momento de mi cuerpo, algo de mí para poder, con un objetivo, ¿verdad? Pero estoy cediendo un poder. ujú, Entonces, eso es un consentimiento, es un negocio mutuo. Acá le dicen mucho business a todo, ¿no? No ujú, solamente las cuestiones que tienen que ver con dinero, sino también los acuerdos. ujú. Entonces, es un acuerdo implícito que tiene Así es. además toda una larga tradición para poder llegar a eso. Ujú. Muy bien, quiero terminar esta parte de este comentario con respecto al Ejecutivo diciendo de que en los días venideros tendremos el informe final de Amnistía Internacional y el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, con respecto a las investigaciones en relación a los hechos sucedidos a finales del año pasado y principios de este año, todo en relación a las masacres, a los abusos, a las violaciones de derechos humanos y a lo que ha sucedido en varias partes del país, ¿no? Vamos a esperar eso. En realidad, la cantidad de información acopiada en relación a lo que ha hecho el Ejecutivo es enorme. Y los comentarios que ha hecho Rights Watch en relación a la actitud del Ejecutivo, la actitud del Congreso y la actitud de la Fiscalía de la Nación es muy importante. Yo los invito a todos los que están viendo este programa que revisen ese informe, ¿no? Si bien es cierto, la presidenta ha querido minimizar el, el, el informe de Human Rights Watch. Este es un organismo de reconocimiento mundial, ¿no? Me quiere visitar mi gata. Y no Bueno, una ONG, como ella dijo. sí, exacto. Entonces, bueno, en fin, hay que esperar que esto en realidad tome, sea la justicia que todos esperamos, ¿no? Especialmente los familiares de los fallecidos y los que han quedado secuelados por las lesiones ocasionadas por la violencia de las fuerzas del orden, ¿no? Ujú, Muy bien, con respecto al Congreso, recordando un poco el Congreso disuelto por Vizcarra, ¿no? Hubo una comisión Lavajato, ¿no? Que la presidió Rosa Bartra. En esta comisión se impidió que Alan García, Nava, que fue su secretario general, y Keiko Fujimori fueran investigadas, ¿no? O estas personas fueran investigadas. Se trató de algún modo de que se incluyan en el informe para que sean investigadas, porque sí hubieron algunas personas a las cuales se le adjudicaba responsabilidad en los hechos de este gran escándalo. ujú, No se pudo, pues, porque había mayoría fujimorista y estaba, pues, absolutamente coordinada la votación con el APRA y algunos otros sectores políticos. No fue posible. Entonces se impidió eso, ¿no? Se impidió que estas personas fueran acusadas en su momento, ¿no? Los momentos son importantes porque si bien es cierto que Keiko está afrontando un problema en una acusación fiscal, Alan García tomó la decisión de acabar con su vida y ya no se pudo investigar más. Y Nava se ha convertido en colaborador de la justicia. Eso, los tiempos son importantes, ¿no? Si esto se hubiera hecho en su momento, muchas cosas no estarían pasando en el país, ujú. ¿no? Y sin embargo, bueno, hay que ver con detenimiento el desarrollo de estas investigaciones, ¿no? Que, como repito, debieron hacerse en su momento. En cuanto al Congreso, ya comentamos la penalización del aborto, es decir, la prohibición del aborto por dos congresistas, ¿no? Una es Rosángela Barbarán y la otra congresista que en noviembre del año pasado también presentó un proyecto muy similar, es Milagros Jauregui, ese es su nombre, pero ella prefiere que se la llamen Milagros, a ver, perdón, ¿cómo está? Bueno, prefiere que se le llame con el apellido de su esposo, porque según sus creencias religiosas, la mujer debe estar sometida al hombre en el matrimonio. Y esa es la idea, ¿no? Fundó la asociación o la iglesia, la Casa del Padre. Entonces,
congresista, está reforzando el impedimento de hacer abortos terapéuticos en el país. Entonces es la ley que está prohibiendo el aborto, pues en todas sus formas, ¿no? Eh, Eso es lo que está pasando con el Congreso. Ahora, La ley de educación, ¿no? Con respecto a la educación en el Perú, a la educación escolar me refiero, no a la educación superior, que es un tema que eso va a merecer quizás en un programa especial. Este, ah, se ha promulgado una ley que plantea una intervención obligatoria de los padres de familia en la realización de materiales educativos, con lo que se quiere quitar de la agenda o de la currícula escolar el término enfoque de género, ¿no? Gracias a Dios hasta el momento no hay reglamento de esa ley y no se ha podido aplicar, ¿no? Y quisiera comentar de que con la ministra eh, anterior se fue nombrado el sociólogo José Luis Gargurevich el 16 de diciembre de 2022, es decir, del año pasado, en diciembre del año pasado. Y el 22 de diciembre de ese mismo año renunció a los 6 días a haber sido nombrado el ministro Serra. Entonces, esa, y este personaje, ¿no? Sociólogo, es un funcionario público de alto nivel, tiene una formación administrativa, no solamente en el campo de la sociología, no ha estado en diversos estamentos del Estado, es decir, ministerios, y su labor siempre ha sido destacada. No se perdió un gran elemento, pero se veía venir lo que iba a hacer, ¿no? Con respecto a la educación secundaria, bueno, educación a los escolares, perdón, y a la educación superior. Sí, el término que han querido introducir en la currícula escolar es la identidad de género, ¿no? La identidad de género es la capacidad de conocer que en la naturaleza humana no solamente existe pues el hombre y la mujer en la manifestación del género, existen otros que son propios de la naturaleza humana y eso deben saberlo los escolares. Además, que no solamente se está viendo el tema de la identidad de género, se está viendo el tema de la educación sexual en términos globales, ¿no? Que es una cosa urgente en el Perú. Ya habíamos comentado la gran cantidad de embarazos adolescentes e infantiles que hay en el Perú. ujú, Entonces, y bueno, eso es en relación a tema de, en general, la educación sexual, pero en particular con el tema de la identidad de género, ujú, hay una marginación tremenda de aquellas personas que no son pues heterosexuales. Entonces, y esto a veces las personas que tienen esta condición, esta identidad de género, quieren manifestarlo desde niños y son completamente buleados, ¿no? Hay una marginación tremenda, un desprecio tremendo por estas personas. Entonces, la intención es tratar de entender la naturaleza humana. Ese es el mensaje, ¿no? Pero no, pues digamos, con una currícula conservadora, eso se cae abajo, pues, ¿no? Eso se cae abajo y están, digamos, deformando la formación escolar. Solo la mujer y el hombre, y además Dios creó a la mujer y el hombre, se acabó. No hay nada más que decir, ¿no? ujú. Es una cosa terrible, ¿no? Lo que me llama más la atención, quizá para completar la idea, es que muchos dicen de que es antinatural, Ujú. pero eso demuestra totalmente ignorancia. Ahora sí voy a usar la palabra. Eh, con respecto a los estudios, por ejemplo, biológicos en general, ¿no? O los estudios de biología comparada, o lo que se llamaba la etología, o se llama la etología. Por ejemplo, el comportamiento de muchísimos pingüinos, ¿verdad? Todo es muy, muy conocido el caso de los pingüinos, parejas que se unen para toda la vida, y que son parejas del mismo sexo. O el comportamiento tan variado de los babuinos, que finalmente comparten cerca del 98% de carga genética con nosotros, y por lo tanto, o sea, del mismo tipo. Y por lo tanto, tienen de toda la variedad, ¿no? Eh, Ujú. eh, y
la homosexualidad femenina, la homosexualidad masculina, la bisexualidad, todo se manifiesta, la fluidez, por si quieren llamarlo así, todo está allí. Ujú. Entonces, el hecho de llamar antinatural es un error, en primer lugar, ¿no? Es un error por falta de Claro. información. Y, y en cuanto a lo otro, se puede objetar, sí, que todo está en proceso de averiguación. Hay muchas teorías dentro del campo médico también, ver en qué momento los procesos cambian del desarrollo de identidad, etcétera. Todavía es un debate, pero lo que no se puede hacer es negar que eso existe, Ujú. ¿no? Eso sí es terrible, el tratar de cerrar los ojos a una evidencia tan notoria, ¿no? Basta con estudiar la historia. Si usted lee, por ejemplo, no sé, pues Ovidio, lee las comedias de los latinos, o basta ver los huacos eróticos de mi tierra, ¿no? De allá del norte, Ujú. de Mochicas, como para darse cuenta de que la variedad ha existido siempre, Ujú. y cerrar los ojos a eso es una tontería. Así es, César. Bueno, eso vamos a tener que lidiar con eso y vamos a ver cómo se resuelve en el tiempo. Ujú, Quería finalizar con el tema de lo que ha hecho la Municipalidad de Lima y algunas otras municipalidades con respecto a prohibir los servicios de limpieza de limpiaparabrisas y otras partes del vehículo, es decir, tampoco lavado de carros. Se está confundiendo lo que es delincuencia con lo que es informalidad. Es ujú, una medida absolutamente populista ujú. que definitivamente en muchos sectores de la población probablemente sea bienvenida, pero se está tergiversando eso. Limpia parabrisas, delincuente. Yo diría presidente delincuente en la historia peruana, ¿no? De los últimos 30 años. No, ¿Cuántos presidentes han estado, los únicos que no han pasado por un proceso judicial y no han sido denunciados han sido Paniagua y Sagasti, ¿no? bueno, Merino basta. está próximo de repente a que se le haga justicia a él, su primer ministro y su ministro del Interior. Pero tampoco podemos pensar pues, que el presidente es delincuente, ¿no? Entonces eso es absolutamente deformante, ¿no? Por supuesto, Hay basta que con ver qué leer cosa es informalidad. ¿Ah? este libro. ¿Te acuerdas que hablamos de este Sí, libro? claro, así Acá es. estaba leyendo de que desde el primer presidente del Perú, ¿no? Ya estaba cuestionado por desvío de dineros, de los préstamos, de los grandes préstamos que se hicieron a, a Inglaterra y a otros países para poder costear o pagar a los soldados que habían participado en la Guerra de la Independencia, y todo lo que se embolsó Gamarra y todo lo que se embolsaron en el camino los intermediarios. En fin, los gobernadores y los alcaldes de Arequipa, los del sur. Es una cosa impresionante como para darnos cuenta que, y eso no ha ocurrido, por supuesto, solamente en el Perú. Lo que quiero decir con esto es que eh, el deber de todo ciudadano es estar siempre poniendo el dedo en la llaga, ¿no? No hay descanso en esto, no hay descanso. Nos vamos a morir y seguirá, y tendrá que haber un grupo de ciudadanos dedicados a manifestarse siempre en contra, ¿no? Así es. Ok, quería referirme a las acciones que ha tomado la Municipalidad de Lima y varias municipalidades de toda la provincia en relación a la prohibición de realizar servicios de limpieza, de limpiaparabrisas y otras partes del vehículo, ¿no? Bueno, esto puede ser, esta ordenanza puede ser aplicada en 43 distritos de todo Lima, de toda la provincia, de acuerdo al alcance de sus jurisdicciones, ¿no? Ha sido una medida absolutamente populista. Mucha gente probablemente esté completamente de acuerdo con esto. Sin embargo, se está confundiendo una cosa muy importante, ¿no? Una cosa es la delincuencia y otra cosa es la informalidad. Mm, Que hay delincuentes que incursionan en la informalidad y cometen estos actos lamentables como el asesinato de esta persona que se negó a que le hicieran el servicio de limpiar su carro. ujú, Este, Esto no solamente pasa pues con los limpiaparabrisas,
pasa con los que venden caramelos, pasan con los que, incluso los que venden celulares, muchos son delincuentes que han robado o han recibido celulares robados, ¿no? Entonces, el tema de que la delincuencia incursione en la informalidad no debería hacernos pensar que toda persona que es informal porque no tiene otro medio de subsistencia es un delincuente. por supuesto. Entonces, eso va a crear un gran problema, eso va a crear un gran problema en el futuro. Y por otro lado, esto no tiene nada de estrategia, digamos, de plan municipal, ¿no? Lo que estamos viendo en la Municipalidad de Lima, que no hay un plan maestro para Lima, Lima potencia mundial, ¿no? Lo que hay es una agenda, lo que hay es una agenda, ¿no? De tipo populista por un lado y por otro lado de tipo religiosa y mercantilista. Eso es lo que hay en la Municipalidad de Lima. Entonces, o eso es lo que estamos viendo hasta el momento. Ojalá me equivoque, ¿no? Porque nadie desea que a una autoridad le vaya mal. Si le va bien a la autoridad, nos va a ir bien a todos. Pero hay pésimos signos, ¿no? Esto de los limpiaparabrisas, que ni siquiera fue iniciativa primera del alcalde López Aliaga, eso fue por el alcalde Bruce, ¿no? Y fue pues absolutamente tomada en cuenta por López Aliaga y bueno, ya se puede replicar en 43 distritos de la provincia de Lima. Eh, hay que mirarlo con detenimiento, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo que es muy complejo en relación a la informalidad en Lima, pero no confundir que quien entra en la informalidad es un delincuente, ¿no? Y eso es interesante porque creo que tiene que ver con una suerte, una serie de discursos completamente que calan muy fuerte en la población y que son falsos, ¿no? Si por decir, un inmigrante venezolano mata a alguien, es una noticia mucho más impactante que si en el caso chileno, por ejemplo, ¿no? Que un chileno mate a un carabinero o que un venezolano mate a un carabinero. En que en el Perú un venezolano robe o mate, a- todo el mundo se olvida de la enorme cantidad de delincuencia que ha habido siempre en el Perú. Bueno, no siempre, pero en las últimas décadas nos olvidamos completamente de eso, ¿no? Y ahora solo nos enfocamos en esto. Alguna vez comentamos que en Trujillo, por ejemplo, antes de la llegada de los venezolanos, Trujillo era un caos en cuanto a mafias, en cuanto a delincuencia en las calles, se robaba constantemente. Yo soy trujillano y me duele lo que sucede allá, por supuesto lo que ha sucedido, y de pronto todo el mundo lo olvida y ahora la culpa la tienen los inmigrantes, ¿no? Mm. Entonces, no quiero decir con esto, oh, todos son maravillas. No, pues tú y yo somos inmigrantes. Entonces, y en cierta medida venimos a un lugar con otro idioma, que lo cual agrava a veces más la situación, y hemos, yo no digo sufrido, pero sí, algunas veces el problema es choque cultural, ¿verdad? Es un choque cultural. Entonces, esos choques culturales, hay dos maneras de afrontar, bueno, hay varias maneras, pero hay dos que se me ocurren ahora. O tratar de crear puentes de comunicación o cerrarnos y simplemente cada uno en su estamento y no, no se produce ningún diálogo y por lo tanto cada uno pensará lo que quiera del otro. ¿Mm? Y, y por otra parte está el hecho de que lo que hemos hablado hace un ratito de Wilkinson, si uno no crea vínculos, si uno no crea la posibilidad de que personas inmigrantes o personas en peores condiciones de vida puedan acceder a un mínimo de estatus social y poder poder incorporarse a una sociedad, si uno les pone muchas trabas, no se puede esperar que esa persona se porte totalmente agradecida todas las veces, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Y yo con vergüenza ajena, perdóname que esté hablando mucho ahora, por favor, Está bien, solo para terminar, adelante. con vergüenza ajena,
ya varios años atrás, cuando la primera oleada de inmigración venezolana, eh, mucha gente se quejaba, amigos míos que son incluso parientes, empresarios, de cómo perjudicaban el mercado peruano, porque claro, la gente despedía a los trabajadores peruanos porque los venezolanos cobraban menos o se les podía pagar menos, ¿verdad? Y no tenías que darles seguros y tanta cosa, porque ellos aceptaban algo menos. Entonces, pero ¿de quién es la responsabilidad de eso? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? De los venezolanos que obviamente, pongo venezolanos, ya estoy repitiendo venezolanos, pero puede ser cualquier nacionalidad, de la gente que llega y que necesita tener un ingreso económico y acepta condiciones precarias, o de los abusivos que son peruanos, que, ok, tú como te puedo pagar menos, voto a este, ya no necesito pagarle el sueldo mínimo y le pago menos a esta persona. Entonces yo gano más y todo bien. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y, y ahí es como aquella vez que te dije que, que una chica que anda en minifalda por las calles y sufre el acoso sexual de un hombre, de pronto se le acusa a ella, ¿no? Se dice, no, pero ¿para qué enseñaba las piernas? ¿Por qué estaba en minifaldas? ¿No? Ella es la responsable de lo que le pasa. Y lo dicen mujeres también. Ujú, Pero eso es absurdo. El responsable es que el que ha cometido el acoso, no ella. Ella puede salir hasta desnuda, pero eso no tiene nada que ver con el asunto de la incontinencia del otro. ujú. ¿No? Entonces, ese desplazamiento de la responsabilidad es algo preocupante. A raíz del fallecimiento, del asesinato de una chica que fue quemada viva por su expareja en la Plaza 2 de Mayo, la ministra de la Mujer dijo que las mujeres deben saber bien con quién se meten. Lamento mucho lo sucedido, pero las mujeres deben saber bien con quién se meten. Entonces, como que la responsabilidad es compartida, ¿no? La del asesino y la víctima. Ambos tienen un grado de responsabilidad. Eso es increíble. Y viene de una mujer, y viene una mujer que es titular de un pliego, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar, pues, digamos, cuál será la óptica, no solamente en ese sentido, en todo lo que se relaciona a los feminicidios en el país, que es un gran problema, es un gran problema, ¿no? Yo creo que ahí es una confusión de planos. Una Ujú, cosa es el plano legal, ¿verdad? El Estado que tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos en cierta medida, más o menos, dependiendo del tipo de Estado. Y otra cosa es la responsabilidad de cada individuo. ujú. No podemos confundir esos planos, ¿no? En ese caso, atañe al poder judicial, a la policía, etcétera, etcétera. Entonces están confundiendo los planos. La ministra está totalmente, debería llevar una clase de lógica, ¿no? Para poder trabajar bien los planos de enunciación que le dicen. Debería renunciar. Eso es lo que debería Sí, pasar, sí, tiene razón. Sí, tenía de entrada, ¿no? ¿no? Y que después haga lo que quiera, pero es que eso es una falta de respeto a un fallecido, a sus familiares y a las mujeres en general, ¿no? Sí, y tiene razón totalmente. Yo me he equivocado completamente. Tiene razón. Y la gente, nosotros, lo dejamos pasar, ¿verdad? O sea, Ujú. pasa una anécdota. Uno lo lee en el periódico, lo lee en las noticias, se indigna y pasa otra cosa. Sí, eso es por un lado, pero por otro lado hay gente que está de acuerdo. Eso es lo peor, ¿no? Peor. Una de las frases creo que comentamos en una conversación previa de la entrevista que hace Javier Torres a Alberto Vergara. Javier Torres le dice, pues, el problema es la sociedad peruana, ¿no? El Congreso es un desastre, pero ¿acaso no es, digamos, una manera de ver cómo es la sociedad peruana desde el Congreso? Mm. ¿No? En que la gente normaliza muchas cosas y finalmente hace su vida, no quiere saber nada, ni siquiera quiere vernos, escucharnos, porque ya están hartos de que estén machacándole todos los días con los muertos, los muertos, los muertos, y que se murió la chica, bueno, ya se murió, pues no, no, esta es una prensa roja que está todos los días hablando de tragedias y tragedias y que la mataron y que la violaron y no quieren saber nada. Entonces, o sea, hay una
hay un problema, así como la política se está degradando, la sociedad peruana está en peligro, ¿no? Porque no puede haber, digamos, apoyo o normalización. Uno tiene que protestar con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero No tú, puede tú lo dijiste, normalizarlo. tú lo dijiste en una conversación previa, creo que a solas, es el reflejo de lo que somos, ¿no? Es el Ujú. reflejo. En cierta medida o en mucha medida es el reflejo de lo que somos. Ahí supongo que lo dejamos pasar en parte porque, y le echamos la culpa al Congreso constantemente, ¿no? Y nos burlamos de la gente del Congreso y todas las barbaridades que hacen, qué sé yo, porque no son nosotros, no son ellos, sino nosotros, en el sentido más lato y chato de la palabra, pero en realidad son nuestros representantes. Ujú. Entonces, alguien dirá, pero no, a mí no me representan. Ok, no te representarán a ti individualmente, pero estamos hablando de una masa de población enorme que ha votado por ellos, ¿no? Exacto, es verdad. Es verdad. Bueno, César, yo quisiera terminar Ujú, con un tema, quizás no directamente al motivo del programa, pero que yo creo que es una noticia importante, ¿no? En el último programa de Rosa María Palacio se habló de la fiscal de la Nación. Y me parece relevante lo que dijo, ¿no? La fiscal de la Nación tiene 3 investigaciones preliminares abiertas desde la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Una de ellas está relacionada a los cuellos blancos, ¿no? El fiscal Almanza, Frank Almanza, fue destituido y fue reemplazado, o sea, fue removido y fue reemplazado por otro fiscal. Y ujú, las cosas se han enlentecido. Ella, bueno, dice, no, que ya todos los audios se escucharon y esto significa que lo que no se hizo en años, en 6 meses se ha completado. Bueno, son frases, no son más que eso, frases, ¿no? Pero lo que ha pasado es eso y además ella tiene llamadas a Antonio Camayo, que no sabemos el contenido de los audios, pero sí hay pues llamadas que ha hecho ella a los cuellos blancos, que esta parte es como parte de la investigación preliminar que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia. La otra investigación preliminar está en relación a la remoción de la fiscal Betsabe Revilla, ujú, ¿no? Ella está investigando a la hermana de la fiscal por presuntos sobornos hechos por narcotraficantes a ella para que se les conmute la pena. Entonces, eso está en investigación. Ya hablamos, creo, más de una vez acerca de los detalles de lo que ha pasado con el fiscal que la reemplazó, el fiscal Terán y todo lo podemos recordar con el programa anterior, ¿no? Se está se ha abierto una investigación en relación a la condecoración que ella ha recibido de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, ¿no? Él está siendo investigado por lavado de activos en relación a los Panama Papers. Entonces, la fiscal ha recibido una condecoración, bueno, y eso está prohibido en, digamos, en el desempeño de las funciones de un fiscal. Eso está impedido por completo. Entonces, se ha abierto una investigación preliminar. Y otra es de que la congresista Susel Paredes ha hecho una denuncia con respecto a las tesis de la fiscal de la Nación. Según manifiesta Susel Paredes, a su despacho ha llegado información que las tesis de la fiscal son plagiadas o habrían sido plagiadas, ¿no? No ha mostrado las pruebas en relación a eso, pero eso lo ha manifestado en algunos medios digitales. Entonces, la Junta Nacional de Justicia ha admitido, todavía no ha abierto investigación preliminar al respecto, pero ha admitido la denuncia que ya es un paso previo, ¿no? Entonces, la fiscal está complicada, ¿no? ujú. Ahora, frente a esto, hay una congresista de la bancada de Fuerza Popular que ha presentado un proyecto para que la Junta Nacional de Justicia sea denunciada constitucionalmente en relación al proceso abierto por la condecoración recibida de la fiscal de la Nación de parte de López Aliaga, ¿no? Bueno, pues van a luchar para que la fiscal no sea investigada y menos que sea removida de su cargo, ¿no? Entonces, yo termino diciendo desde mi imaginario, esa es una cosa absolutamente personal,
Yo considero que hay dos mujeres en el país. Una que es una mujer muy poderosa, que es la fiscal de la Nación, y la otra que es una mujer muy débil, pero que tiene un potencial poder enorme. Y esta mujer es Dina Boluarte. Dina Boluarte tiene una presidencia muy endeble. Ella depende del apoyo del Congreso para permanecer en su cargo. Está cada día más complicada con las investigaciones relacionadas a lo que ha hecho el Ejecutivo en relación al manejo del estallido social. Me refiero a las muertes, a las violaciones de los derechos civiles, violaciones de derechos humanos en general, ¿no? Entonces, ella está muy complicada. Mm. Pero en el imaginario, ¿qué sucedería si la fiscal de la Nación fuera removida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia? Yo pienso que la única alternativa para Dina Boluarte en ese escenario es renunciar. Sería renunciar, porque quien va a reemplazar a la fiscal Benavides no va a ser lo que está haciendo la fiscal Benavides en relación a las investigaciones que tiene ella, Otárola, y las que no se han hecho a los militares, a los policías y a todas las autoridades, en la línea de autoridad me refiero, que están implicadas en los asesinatos extrajudiciales que han habido en las marchas, ¿no? Ujú. Lo que más le convendría a ella sería renunciar y ver de qué manera puede manejar su estrategia legal, ¿no? Qué sé yo, de repente, pues, convertirse en una colaboradora eficaz o qué sé yo, ¿no? Eso es un tema que ya parece de ciencia ficción, ¿no? Pero, No, excelente. pero bueno, yo pienso que esos escenarios, si bien es cierto, no son en estos momentos reales, no son imposibles, ¿no? La fiscal de la Nación está bien complicada, y yo no creo que prospere la acusación constitucional contra la Junta Nacional de Justicia, pero quién sabe, en este mundo de probabilidades absurdas, todo puede suceder. Pero yo pienso que es bien probable que la Junta Nacional de Justicia sea acusada constitucionalmente y, bueno, removida de los cargos y que ellos mismos decidan quiénes son los nuevos integrantes de los nuevos magistrados, ¿no? Entonces, si en la eventualidad la fiscal de la Nación fuese removida, la complicación, o sea, el escenario para Dina Boluarte sería sumamente complicado. Y Ok. ella tiene el botón rojo para hacer eso. Ella renuncia y todo se resquebraja, ¿no? Va a haber si sucede eso, todo lo digo en condicional, habrían unos meses en los cuales todo estaría en manos del Congreso, porque el presidente del Congreso sería el presidente del Perú en ese escenario, ¿no? Y probablemente se jueguen cartas como que solamente debe haber elecciones presidenciales y no congresales, porque no está muy clara la figura en la Constitución, no estamos obligados a hacerlo, que lo haya hecho Paniagua no significa que nosotros también lo hagamos, y ya ahí juegan una serie de posibilidades, ¿no? Pero en fin, lo que es concreto, cierto, más allá de mis especulaciones hasta cierto punto para algunos quizás utópicas, la fiscal está complicada, ¿no? Y cuando esto se investigue, va a ser y se llega a una conclusión importante, como lo que ha sucedido con Chávarri, a Tomás Saladino Gálvez y con Rodríguez Montesa. Eh, si sucede lo mismo con la fiscal de la Nación, eso va a ser una buena noticia para el país, creo. Mm, Me hacías recordar que un congresista electo había pedido que no se postulen o no se acepten de nuevo, ¿no? A los comunistas o los que se consideren comunistas en el Congreso. Eh, Eso otra vez es primero que es una intolerancia total, pensar de que todos los comunistas son como el diablo, Uh eh, -huh. eh, y pensar además que hay seres humanos que no son seres humanos, ¿no? Y que no se puede conversar ni platicar nada, porque si uno de los principios de la diplomacia es hablar hasta con el enemigo, hasta que haya un resquicio siquiera de posible acuerdo, ¿no? O aun cuando nunca haya acuerdo, seguir en el empeño del diálogo.
el siglo III antes de Cristo, el famoso imperio indio, digamos, el más próspero imperio de la India, se constituyó en el siglo III antes de Cristo y duró 200 años, más o menos. Y tuvo por principio una serie de códigos legales y económicos, pero una, la regla de oro fue esta. Decía, un buen gobierno es aquel que vela por, por la seguridad y la libertad al mismo tiempo, en un equilibrio difícil. Y decía, se constituye un buen gobierno porque de lo contrario, si no existiera, el más fuerte va a terminar devorando al más débil, ¿no? La característica de este gobierno en el Perú es una cerrazón de inteligencia, es tratar de no escuchar otras voces más que su propia voz, ¿no? Como si Ujú, fuera la poesía de Martín Adán, solo su ujú, propia voz escuchar y punto, nada más. Entonces, eso nos va a llevar a todos a una catástrofe, si es que ujú, no persisten así, ¿no? En esa situación. ujú. Ojalá que lo que tú dices, lo de la eh, fiscal de la nación, por fin las personas haya, no sé si una resistencia popular o por lo menos jueces honestos, abogados honestos, fiscales honestos, terminen entendiendo que su función, su deber es resistir y reemplazarla, ¿no? O sacarla. Así Y es. Bueno, César, yo quisiera terminar nuestra participación acá con una frase hermosa, ¿no? De Alfonso Barrantes Lingán. Él ha sido, pues, de izquierda en el Perú, todos lo recordamos. Su gestión municipal fue excelente. Y fue entrevistado por Humberto Martínez Morosini. Le pregunta, pues, si señor Barrantes o don Alfonso Barrantes, no recuerdo cuál fue la manera en que se refirió a él. Creo que le dijo así, don Alfonso Barrantes. ¿Y qué pasó con sus ideas revolucionarias, ¿no? Y ahora usted es funcionario público, ¿dónde están las ideas revolucionarias? Y Alfonso Barrantes le respondió, mire, don Humberto, ser un funcionario honesto ya es una revolución. Y qué frase para linda para mí, ¿no? Personajes como esos, como, qué sé yo, tantos otros, Javier Descanseco, Valentín Paniagua, claro, incluso, qué sé yo, ¿no? Otros del partido aprista que han sido extraordinarios congresistas, extraordinarias personas como Andrés Tausen, por ejemplo, cómo se les extraña, ¿no? Cómo se les extraña. Pero en fin, este, no hay mal que dure 100 años y esperemos que las cosas en el país mejoren y no estaremos destruyendo nuestra democracia día a día, ¿no? sí. Es una Ujú. muy bonita manera de terminar esto. Gracias, Raúl, por recordarlo. Bien. Ok, nos vemos y no se olviden de la invitación para el 5 de mayo. Se los voy a hacer recordar cuando comparta el programa con la gente que nos ve. Ujú. Claro que sí. Un abrazo inmenso, Raúl. Cuídense mucho todos. Nos Ok, vemos. nos vemos. Chao, chao. Chao.